Hola amigos, bienvenidos a mi canal Fotógrafos y Fotógrafas, soy Hugo Rodríguez y en este vídeo os quiero contar cuáles son mis impresiones después de utilizar el Capture One que he utilizado para las pruebas de la super comparativa de reveladores de RAW. Dentro intro y os cuento. Pues Capture One, ¿qué programa es? ¿De dónde viene? Bueno, pues Capture One proviene de la empresa Phase One, que es una empresa danesa que se dedica principalmente a hacer respaldos digitales de alta gama, o sea, y de formato medio, es decir, sensores de tamaño realmente muy grande, mucho más grande que un full frame. Entonces estos respaldos y estas cámaras también son para fotógrafos pues eso, de alto standing, con mucho presupuesto, con mucha caché, puesto que son equipos carísimos. Pensad que solamente un respaldo cámara aparte puede costar tranquilamente de alrededor de unos 30.000 euros, depende del modelo, 30, 40, 20.000, en fin, depende. ¿Qué pasa? Que ellos desarrollaron este software para revelar sus propios RAW, pero allá aproximadamente por 2004 más o menos decidieron abrir el programa para que admitiese pues RAWs de Nikon, de Canon, de Fuji y otras cámaras, ¿no? Ofreciendo toda la alta calidad que daba este programa pues a estos RAWs. ¿Qué pasa? Que es un programa muy enfocado a conseguir dos cosas que le interesan mucho a un profesional, que son, uno, altísima calidad de imagen, y se nota la diferencia, y dos, gran productividad, o sea, mucha productividad, mucha eficiencia y un flujo de trabajo realmente muy rápido. Si vais a la web de Capture One, captureone.com, pues podréis ver que allí, bueno, ahora anuncian la versión 20. Como os decía en este vídeo, aunque ya ha salido la versión 20, yo me mantendré explicando la versión 12, que es la, digamos, misma contemporánea de las otras versiones de los otros programas que he hecho, aunque ahora ya han salido algunas versiones nuevas. Esto es debido a que por diferentes razones, algunas familiares, pues he tenido que aparcar un momento este test que me consume un montón de horas, tal como os expliqué en el último vídeo, y pues por eso, digamos, ahora ha salido la 20, que por cierto es la sucesora de la 12, pero que supongo que aunque dirán que no son supersticiosos, pues no han querido llamarle versión 13 y la han llamado pues, versión 20, supongo que por el año, claro. Total, que bueno, aquí tenemos pues, la página donde nos muestra pues, algunas de las novedades y ventajas de utilizar Capture One frente a otros programas. Entonces, si vamos al apartado donde se puede comprar a la tienda online, pues puedes ver que podemos comprar por un lado la licencia perpetua, o sea que pagas una sola vez y lo tienes para siempre para usarlo las veces que quieras, y la suscripción, que cuestan en cada caso 349 y 24 euros mensuales. Sale un poco más caro que el sistema, el cloud de Adobe, que me parece que son 12 euros al mes, pero bueno, pues es lo que hay. Aprovecho para comentarte que como, digamos, embajador y asociado a Phase One, en mi página web puedes encontrar promociones que con frecuencia pues, que Phase One ofrece a través de sus afiliados y con los que se puede conseguir descuento. Te dejo abajo en la descripción enlace para que lo cheques en mi web. Dependerá de cuándo veas este vídeo, puede ser que haya o no haya algún tipo de descuento. Y también depende de ese descuento a qué se aplica. A menudo a la licencia perpetua simple no se aplica, pero licencia con packs de estilos y otras historias sí que se aplica. También comentar que este software se ofrece en una versión más light, que se llama la Express, y que antiguamente se podía comprar hace unos cuantos años, pero desde hace un tiempo tanto Sony por un lado como ahora también Fuji, digamos que la han comprado y digamos se la han quedado para ellos, y solo se puede tener esta versión a través de comprarse una cámara Sony o una Fuji. Entonces estas marcas te regalan el programa con el cual puedes utilizarlo gratuitamente. Pero eso sí, solo admite y solo revela los RAWs de esa propia marca. Es decir, que si tienes dos o más cámaras y de otras marcas, solo podrás revelar los RAWs de esa Sony o Fuji. En cuanto al workflow, al flujo de trabajo, bueno, ya sabéis que hoy día si no dices workflow y otros palabras, digamos, ingleses, pues no eres nadie. Eso de flujo de trabajo y otros temas, pues ya no se lleva, ¿no? Ahora hay que decir workflow si quieres ser, pues eso, si quieres estar a la última y ser cool. Total, que ¿cómo es el workflow de este programa? Bueno, pues es muy eficiente.
realmente es rapidísimo. No solo la respuesta, digamos, frente a los clics y tal es prácticamente instantánea, cosa de la cual, por cierto, depende mucho la tarjeta gráfica que tengas. En este programa es muy importante tener una tarjeta gráfica que tenga un rendimiento muy alto en OpenCL, en OpenCL, porque como puedes ver aquí en las preferencias, aquí utiliza OpenCL, de hecho fue el primer programa de revelado de RAW que lo utilizaba, que es una tecnología que se usa en las tarjetas gráficas y que permite que las tarjetas gráficas no funcionen solo o no sirvan solo pues para videojuegos o otras historias o para vídeos, sino que también sean capaces de procesar imágenes, revelar RAWs en este caso, o mostrar imágenes. Bueno, pues aquí podemos ver que no solo procesando, sino también mostrando imágenes, pues está, en este caso está en automático, o sea que lo activa automáticamente, y aquí debajo nos confirma que efectivamente está utilizando el OpenCL. Y eso se nota mucho, como digo, porque, por ejemplo, el cambio de una imagen a otra es instantáneo. Eso quiere decir que al hacer clic no hace falta abrir, o sea, esto es abrir una imagen. O sea, si yo quiero abrir este otro RAW, clico aquí y ya está abierto al instante, no hay que hacer nada más. No hay que importar ni esperar unos segundos a que cargue, no, ya es instantáneo. Y una vez que está abierto, pues las operaciones como hacer zoom, desplazarse por la imagen, en fin, son instantáneas. Si la tarjeta gráfica chuta, el programa realmente va como un tiro. Entonces, en todas estas operaciones, pues se nota un montón esta increíble, digamos, instantaneidad en la respuesta del programa. Así que en ese sentido es fantástico. Además, esto viene complementado pues por la cola de revelado que tiene, que es brutal. Yo creo que es la mejor que hay en todo el panorama, en toda la industria de programas de procesado de RAW, porque es muy capaz y es también rapidísima, es de las más rápidas procesando RAW. Por otra parte, en cuanto al flujo de trabajo, comentar que a diferencia del Lightroom, aquellos que estéis habituados con Lightroom lo conoceréis bien, Capture One también tiene un catálogo en el cual puedes catalogar todas tus fotografías y hacer búsquedas gracias a la base de datos, y es instantáneo también, y en ese sentido es fantástico porque puedes catalogar todas tus fotografías y hacer búsquedas rapidísimamente, incluso en discos duros externos que no tengas conectados en aquel momento. Pero en Lightroom existe el problema de que cuando quieres abrir simplemente una carpeta del disco duro, pues no puedes si no está previamente importada en el catálogo. Bueno, pues en Capture One eso no existe, porque tiene dos modos de operación, el de sesión y el de catálogo. Entonces, en modo sesión puedes libremente ir por las carpetas del disco duro sin ningún tipo de limitación y sin tener que importar ni catalogar nada. Por lo tanto, te permite los dos modos, y esto es una cosa que gusta mucho. En cuanto a la agilidad de uso, bueno, ya he comentado que la respuesta es prácticamente instantánea, rapidísimo. Además, abriendo carpetas que contienen docenas, cientos de RAWs también es muy ágil. Y un detalle muy importante es que además tiene un montón de atajos de teclado. No solo tiene atajos de teclado para muchas de las funciones de los menús, cosa que podemos ver, pues como siempre, digamos, a la derecha del comando, donde aparecen los diferentes atajos, sino que además tiene atajos de teclado para las herramientas de uso, y además incluso tiene algunos atajos de teclado para directamente, por ejemplo, hacer una compensación de exposición al alza o a la baja, o sea, un sobre o subrevelado, para variar, por ejemplo, la temperatura de color. Y además incluso se puede utilizar de manera combinada con estas mesas que se utilizan en el mundo de la edición de vídeo, mesas que tienen pues un montón de reguladores, digamos, de potenciómetros, de sliders y otros tipo de botones o controles que se pueden personalizar para que funcionen con determinadas funciones de Capture One. De hecho, tengo previsto hacer un vídeo más adelante sobre esto y cómo utilizarlo pues con Capture One o con Lightroom. Además, existen algunas tabletas especiales, ya no solo del mundo del vídeo, sino unas especiales para fotografía, como Loupedeck y otras, que se han desarrollado específicamente para esto y que también funcionan pues con Capture One. Así que en ese sentido es un programa realmente que acelera mucho la operación con él. Peculiaridades de Capture One, bueno, pues tiene unas cuantas, pero quizás yo diría que la más llamativa es la personalización de la interfaz. Pues aquellos que estáis habituados a Lightroom o Camera Raw o otros programas, pues veréis que en la interfaz pues tienen sus herramientas,
pero están agrupadas y colocadas de una manera determinada en la que normalmente no se puede modificar. Es decir, tú no puedes coger unas herramientas y cambiarlas de sitio y ponerlas debajo, o sacarlas y ponerlas flotantes o algo así. Algo como lo que Photoshop tiene desde hace ya bastantes años, que se pueden las paletas de herramientas pues mover de sitio, agrupar y pegar entre sí, colapsar, compactar, expandir, en fin, muchas operaciones. Bueno, pues en Capture One también es posible. Basta con coger una herramienta cualquiera y simplemente arrastrarla, por ejemplo, para colocarla pues allá donde queramos dentro de la o sobre la imagen. Y luego, para volver a colocarla en su sitio, pues es como magnética, entonces al meterla en su hueco aparece una barrita y al soltar pues ya queda pegada. Y para cambiarla de orden, de hecho, solo hace falta bajar y ya pues es como si fuera una especie de puzzle con unas fichas en las que pues se va colocando en el hueco que queda más cercano. Entonces es muy muy fácil. Por supuesto, se pueden sacar todas las paletas de herramientas que quieras y, por ejemplo, moverlas a un monitor secundario para tenerlas allí y tener un monitor como imagen principal y otro solo con herramientas. De hecho, así es como lo utilizo yo habitualmente. Otra peculiaridad muy interesante es el editor de tonos de piel, una herramienta que yo creo que es única en el ámbito de los programas de revelado de RAW, y es que pues se tiene el editor de color. Entonces en este editor tenemos el de editor de piel, con el que pues podemos tomar una muestra de piel y a partir de aquí pues por ejemplo pues modificar muy ligeramente, son digamos ajustes finos, pero podemos pues darle pues más saturación a la piel, podemos por ejemplo unificar o suavizar la piel, en fin, ciertas herramientas más o menos moderadas, no llegan al nivel pues de estos plugins que hay especializados que tienen 1001 parámetros para la piel y que son súper potentes. No llega a este nivel, pero sí que tiene unas cuantas herramientas para hacer cosas bastante interesantes con, digamos, con más bien pequeño margen de actuación, pero bueno, para mejorar la foto y evitar sobre todo tener que perder tiempo yéndose a Photoshop o a otros plugins con el tiempo que comporta, ¿no? Pudiendo hacerlo todo directamente aquí. En cuanto a la gestión de color, pues realmente la gestión es muy muy completa. Es un programa que tiene pues gestión de color de entrada, por supuesto, para indicar el perfil de cámara, donde aquí podríamos cargar otros perfiles o un perfil personalizado, por ejemplo, que hayamos creado para la cámara utilizando cartas de color especiales. De hecho, esto es una cosa que yo hago con mucha frecuencia para clientes que o bien acudo a su estudio para hacerles esta calibración, o bien directamente me mandan la cámara y yo les genero un perfil ICC típicamente para Capture One en la inmensa mayoría de los casos, aunque también a veces para los programas de Adobe. Bueno, pues si tienes un perfil personalizado con el que puedes conseguir una altísima fidelidad de color, cosa que se usa mucho pues en e-commerce, en fotografía de producto y publicidad y también en moda, pues se puede cargar aquí el perfil y entonces consigues una fidelidad muy alta. Por supuesto también te permite elegir el perfil de salida y además utiliza, sin que tengas que hacer absolutamente nada, el perfil de monitor. O sea, si has calibrado tu monitor, no te preocupes que Capture One mostrará correctamente los colores en pantalla. Además, tiene funciones de hacer softproof, es decir, una función avanzada en la que te hace simulación de la impresión. O sea, te muestra en pantalla el color que va a salir impreso. Quizás lo único que se le podría echar en falta es el aviso de colores fuera de gama, que por ejemplo Lightroom sí que tiene y que es muy interesante para cuando se hacen correcciones de color. Pero bueno, ya llegará en una futura versión. En cuanto a funciones para modelar y para ajustar la gama tonal, pues Capture One realmente está muy bien equipado. Yo diría que está entre los mejores de la industria sin duda, porque tiene herramientas, pues por supuesto, para ajustar pues exposición, contraste, en fin, lo típico, pero además tiene una herramienta de recuperación de altas luces y de sombras que funcionan francamente muy bien. Diría que la de altas luces probablemente sea de las mejores de la industria, si no la mejor, rivaliza con la de Adobe, y la de sombras también, yo diría que incluso es la mejor de todas. Además, tiene una función de claridad que es muy completa porque tiene 4 algoritmos distintos de claridad y 2 modalidades, la claridad y la estructura, que funcionan muy bien, por cierto. Aunque en comparación con, por ejemplo, con Lightroom, le falta digamos, un parámetro de intensidad que le dé un poquito de color a los colores poco saturados. Aquí está esta intensidad metido como una claridad con un ligero aumento de color,
pero no es exactamente lo mismo, aunque está francamente muy bien. Solo faltaría comentar que quizás una de las pocas cosas que se le echan falta en esta versión es que no tuviera unos tiradores de más precisión para actuar sobre el blanco y sobre el negro. Pero resulta que esto lo han incorporado en la versión 20, es decir, que este problema queda solucionado. Lo que pasa que, como decía, yo me voy a ceñir a la versión 12, pero que sepas que en la versión actual ya está incorporado esto. En cuanto a correcciones ópticas, pues tiene prácticamente todas las que se pueden necesitar, de viñeteo y de correcciones geométricas y digamos y problemas ópticos. Entonces, por supuesto, tenemos pues la corrección de viñeteo, como veis aquí, que utiliza una base de datos de ópticas independiente del catálogo de fotos, o sea, una base de datos de ópticas. Entonces, si la óptica con la que está tomada la foto está en su base de datos, la corrección es directa y no hay que hacer nada. La base de datos es amplia, aunque no tan amplia ni de lejos, mucho menos amplia que la de Adobe. En ese sentido, tiene muchas menos ópticas, ya que da la sensación de que esta gente se han concentrado principalmente en ópticas de gama alta o ópticas profesionales, puesto que viene, pues, como decía, del ámbito profesional. Pero en el caso de no tener, pues tiene herramientas para ajustarlo a mano. En el caso de las correcciones geométricas, y os lo muestro con esta otra foto de aquí, pues tiene los dos sistemas, que es el de reguladores, que es el típico, y luego tiene el sistema de, digamos, chinchetas con líneas para trazar por dónde van las fugas. Este sistema apareció por primera vez en DxO Optics y sigue estando. Lo que pasa que el DxO Optics, digamos que sigue teniendo, incluso a día de hoy, algunas pegas en este sistema que no han mejorado y no han evolucionado, mientras que en Capture One sí que han evolucionado y se puede conseguir una precisión realmente milimétrica con este sistema de los, digamos, chinchetas y las líneas, ¿no? Así que en ese sentido es fabuloso. Además, las correcciones ópticas por ejemplo, de distorsión de barril y cojín, son realmente muy precisas, cosa que no se puede decir de todos los programas. Eso denota, pues, digamos, con qué miras está hecho este programa. Además, en cuanto a aberración cromática, pues comentaros que yo pienso que tiene la mejor corrección de aberración cromática del mercado. Y esto se nota, fijaros por ejemplo en esta foto como se ve clarísimamente aquí dos bordes, ¿no? con aberración cromática clara, y es tan sencillo como que activando una casilla pues desaparece, o sea, es casi magia. No hay que configurar nada como en otros programas que tienes que configurar el grado de corrección, no, aquí es simplemente activar una casilla, tiene un sistema de autodetección, o sea, durante unos instantes de segundo se ve cómo procesa y pum, y te hace el efecto, y realmente es que lo clava, o sea, es que funciona a las mil maravillas. Además, un detalle muy interesante es que cuando se hacen correcciones de motas de polvo, ya sabéis, motas de polvo que hay en el sensor, suciedad, como por ejemplo pues aquí, que tengo aquí algunas motas de polvo, que ahora voy a quitar para que puedas ver. ¿Qué hace? Aquí la veis. ¿Qué hace Capture One cuando corriges una mota de polvo en el sensor? Bueno, pues a diferencia de, por ejemplo, la tecnología de Adobe, que lo que hace es que una vez que has seleccionado el punto donde está el polvo, lo que hace es que busca alrededor en alguna otra zona similar o parecida para extraer y copiar y pegar lo que sería como un tampón de clonar o un pincel corrector puntual, ¿no? Poniendo el símil de la herramienta de Photoshop que hace digamos, el efecto equivalente. Lo que hace Capture One es distinto, porque esta tecnología está muy bien, pero tiene un problema, y es que a veces coge de alguna zona que justamente no te interesa, donde podría haber un árbol o una casa, y te hace un pegote allí que realmente no funciona para nada bien. Mientras que lo que hace Capture One es que a nivel tonal, si es una superficie lisa donde pues, está el cielo y de repente hay una bajada de tono porque viene en la mota de polvo, lo que hace es analizar dónde hay esa bajada y levantarla para que se iguale a las demás, o sea, a las zonas colindantes que hay alrededor. De manera que no hay que copiar ni pegar de ningún sitio. La corrección está literalmente dentro de la zona donde tú has hecho el clic y has marcado esa corrección. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando marcas las motas de polvo en una foto y lógicamente pues vuelves, por ejemplo, de hacer un día fotos y vuelves con 200 o 1000 fotos, y todas tienen las mismas motas de polvo en el mismo sitio porque el sensor está igual todo el tiempo, puedes copiar y pegar perfectamente
y sin tener el miedo de que te haga destropicios copiando y pegando de árboles o de cabezas o de casas de al lado para pegarlo pues, en zonas de cielo donde queda un pegote extraño, ¿no? Entonces Capture One no produce ese tipo de defectos. Se puede copiar y pegar libremente y no tiene ese problema. En cuanto a ajustes locales, el sistema que usa Capture One es directamente capas. A efectos prácticos es bastante parecido al sistema del pincel corrector puntual o el ajuste de destino que tiene la tecnología de Adobe. O sea, a efectos prácticos es bastante parecido, pero hay sus diferencias. En el caso de Capture One está la paleta capas directamente. Entonces, dejadme que... aquí está. Tenemos aquí, por ejemplo, aquí la paleta capas, donde podemos ir creando diferentes capas con máscaras que se pueden ir pintando o se pueden ir creando, por ejemplo, pues con degradados o con otras herramientas. Entonces, esta herramienta de capas pues tiene prestaciones que no tienen otros programas. De manera que pues podemos, aquí veis como por ejemplo con una capa para el suelo, pues levanto el suelo de esa negrura, saco un poquito más de detalle en el cielo y en este arbusto en primer plano lo subo un poquito de exposición. Bueno, pues Capture One tiene funciones como por ejemplo que si has hecho la capa, por ejemplo, de cielo, como he hecho aquí, en el que he dibujado pues toda la parte de arriba para trazar toda esa zona, una vez que la tengo, puedo copiar esta máscara de capa, digamos esta máscara de la capa, a otra capa, invertirla y automáticamente ya tengo todo el suelo, sin tener que volver a dibujarlo a mano. Y otras funciones como refinar o suavizar máscaras, en fin, otras virguerías muy, muy, muy interesantes que ningún otro programa del mercado, al menos que yo conozca, tiene. Así que en ese sentido diría que es de los, probablemente el más potente, si no estaría rivalizando con el Adobe, digamos, con el otro más potente que sería este. Por cierto que un detalle muy interesante que tiene Capture One y no tiene ningún otro es que puede hacer automáticamente máscaras de luminosidad. Esto, pues como lo que se hace en Photoshop, en lo que se crea una selección basada en luminosidad, esa selección luego se convierte en una máscara y se asocia a una capa y luego, pues en esta máscara de capa puedes, por ejemplo, aplicar niveles o curvas para pues ayudarte a seleccionar una zona u otra. Bueno, pues Capture One ya tiene directamente una herramienta para hacer esto directamente sin tener que pues hacer ninguna operación especial en 4 o 5 pasos. Directamente desde aquí ya tenemos la selección de la gama tonal para indicar pues sobre qué zona queremos actuar del rango de luminosidades de la escena. En cuanto a ajustes o herramientas avanzadas, pues tenemos unas cuantas. Por ejemplo, algo tan básico como sencillamente una herramienta de niveles, pues es muy sencillo, pero es que la mayoría de programas no lo tienen. Pues aquí sí que tenemos una herramienta de niveles pues como la de Photoshop. No solo eso, sino que también tenemos una herramienta curvas muy, muy, muy potente que no solo permite actuar y además permite ampliar la ventana hasta tamaños mucho más grandes de los normales, casi casi hasta pantalla completa para hacer curvas de gran precisión, sino que además podemos utilizar esta curva canal por canal y lo que es mejor de todo, la curva Luma, que es una herramienta relativamente novedosa de hace pocas versiones, que vendría a ser equivalente a cargar en Photoshop una capa de ajuste de curvas y cambiar al modo a luminosidad, que sería como trabajar en el modo lab. Bueno, pues esto ya lo permite Capture One directamente con la curva de Luma, con lo cual puedes actuar sobre curvas sin alterar la cromaticidad de los elementos de la escena, lo cual es una herramienta muy, muy interesante. También tenemos otra herramienta muy interesante que es el balance de color, que es una herramienta que es bastante sencilla y además muy vistosa de utilizar, con la que por ejemplo pues podemos hacer pues que por ejemplo las altas luces de la escena, que ahora por ejemplo vemos que están un poquito cálidas, pues podríamos por ejemplo darles un tono más frío, así como por ejemplo pues a las partes en sombra de la imagen pues también una tonalidad por ejemplo más fría. Desde aquí podríamos hacerlo sin tener que hacer ningún tipo de selección, ni máscaras, ni capas. Directamente, simplemente se basa en la gama tonal, o sea, en actuar sobre la gama tonal. Es muy fácil de hacer sabiendo cómo manejar la herramienta, claro. Y quizás una de las herramientas estrella que además es bastante conocida en el mundo de la, digamos, de fotografía profesional, es el editor de color avanzado. El editor de color avanzado
es un editor realmente muy potente con el cual, pues mira, por ejemplo, con esta foto de aquí, con el cual se pueden hacer cosas tan, digamos, rápidas y tan precisas como, por ejemplo, pues seleccionar los amarillos en una foto, como aquí, y convertirlos en blanco y dejar una foto solamente con rojos. Pero es que además no solo es muy fácil de utilizar, bueno, a ver, muy fácil de utilizar, por supuesto sabiendo, ¿no? La verdad es que es una herramienta que mucha gente le produce un poco de respeto, bastante respeto, pero una vez que aprendes a utilizarla y entiendes, pues realmente está muy bien diseñada y no es para nada tan difícil. Lo interesante es que el motor de color, digamos, interno de Capture One, con el cual esta herramienta y todo lo demás funciona, tiene una precisión y una definición y una finura realmente exquisita. Fijaos lo bien definidos que han quedado los contornos por aquí, pues con la rosa roja, y en otras partes de la imagen donde en otros programas enseguida queda contaminación o queda un resultado muy sucio, y aquí no, aquí queda un resultado muy limpio. Si probáis a hacer esto mismo, por ejemplo, en los programas de Adobe, veréis que queda mucho más sucio y requiere de retoque o de andar ya con capas y selecciones y tal. Pues no, aquí realmente es una herramienta muy potente. Un detalle, por cierto, muy interesante, que a muchos fotógrafos de producto les va a encantar, es que tiene una herramienta muy rara para controlar el moiré. Y es que, pues por ejemplo, he tomado esta simple foto de digamos, una camisa mía, donde pues que tiene rayas verticales azules muy finas, y como podéis ver aquí claramente, empiezan a aparecer un montón de problemas de aliasing y también moiré. Aquí se puede ver claramente el moiré. Cuando aparece el moiré, realmente la mayoría de fotógrafos empiezan ya a resoplar y a sudar, y les cae ya un poco la gota, porque es muy difícil, por no decir imposible, de retocar. Realmente es una auténtica tortura. Pues bien, Capture One tiene una herramienta específica para esto, que es que además funciona muy bien, porque reduce el moiré, como has visto, pues prácticamente de forma casi mágica. El aliasing es otra cosa, que es distinto, que es estos efectos que se ven aquí, esta especie de serpentinas raras, pero en lo que es el moiré, pues funciona bastante bien. Entonces, en esos casos en que os encontráis un sujeto que lleva la camisa y que salen, por ejemplo, unas bandas amarillas y azules, pues esta herramienta puede corregirlo bastante bien. Entre las funciones extra, comentar que una de las más quizás conocidas es la potencia del sistema de captura con cable, y es que muchísimos fotógrafos en su estudio utilizan Capture One con la cámara conectada por cable, y entonces una vez que se dispara la cámara, directamente se le quita la tarjeta y la imagen ya pasa directamente a Capture One dentro del ordenador. O sea, no hace falta, digamos, sacar la tarjeta y descargarla, el disparo es directo. Y es un sistema muy potente y muy completo. Se puede disparar desde la cámara o se puede disparar desde el ordenador. Y se pueden controlar desde el ordenador todos los parámetros de la cámara. Apertura, ISO, incluso mover el aro de enfoque, en fin, prácticamente todo. Es un sistema muy depurado, muy bien, digamos, redondeado, y realmente funciona bastante bien, aunque a veces da problemas de cables y tal, por temas de USB, sobre todo en los iMacs. Pero en general funciona muy bien, es un sistema realmente muy depurado y muy bien hecho. Otra herramienta muy interesante es que tenemos una especie de lupa que, a diferencia digamos, del hacer zoom y simplemente ampliar la imagen, con esta otra herramienta podemos directamente hacer zoom sin necesidad de ampliar la imagen. Esto nos permite, pues, comprobar el foco muy rápidamente. Pero es que lo más interesante es que se puede usar directamente aquí en el browser, o sea que sin necesidad de ampliar la imagen ya podemos comprobar el foco pues eso, de nuestras fotografías, para ver, pues, si los ojos estaban abiertos, si el foco en la pestaña está bien o se ha ido aquí o aquí, en fin. Y sin necesidad de abrir la imagen una por una y tener que ampliar una por una, esta herramienta te permite muy rápidamente verificar, pues, si todo está bien, con lo cual ahorras un montón de tiempo en esa fase de revisión y limpieza y descarte de fotos. También, por cierto, tiene una función para crear páginas web bastante rápida y fácil de usar, en la que te hace una página web de toda la carpeta que tengas abierta, y te lo hace en cuestión de segundos, de manera que te la pone en una carpetita, y esta carpetita, por ejemplo, se la puedes mandar a un cliente comprimida en un zip,
y cuando la abre ejecuta digamos, el HTML, el fichero web, y entonces en su navegador se le abre la página web con todo lo necesario y él puede ir haciendo clic para ver las imágenes en grande y, por ejemplo, viendo eso, pues puede anotar qué fotos quiere y luego pasarte un correo diciéndote, pues mira, me interesan esta y esta y tal, sin que tengas que mandarle tú las fotos en grande adjuntas en un email, que siempre es más lío, luego no tienen programas para ver las fotos, en fin. Es un sistema realmente muy cómodo, ideado para enviar al cliente o al, digamos, al potencial comprador, ¿no? Para que sin necesidad de que tenga Photoshop, ni ningún programa, ni conocimientos de fotografía, pueda fácilmente ver las fotos sin que además tengas tú que subirlas a la web y luego puedan quedar a la vista del público, ¿no? O sea, de una manera privada. En cuanto a compatibilidad, pues realmente es de los programas, yo diría, más compatibles, porque realmente es que reconoce casi todo. Es un programa que reconoce pues prácticamente todas las Nikon, las Canon, reconoce también Olympus, Fuji, Sony, de hecho Sony, Fuji mucho más desde que ahora tienen este acuerdo que os comentaba al principio con la versión Express. Y además, no solo eso, sino que en el caso de los RAWs de Fuji, hace una decodificación muy buena y, digamos, no aparecen prácticamente estas serpentinas que aparecen pues al revelar RAWs de Fuji con Adobe. Pero además, no solo eso, sino que también puede editar, por supuesto, TIFFs, JPGs, DNGs, que también los reconoce, y hasta PNGs. Además, en el caso de DNGs, comentar que no tiene ningún problema pues en abrir DNGs, por ejemplo, de iPhone, incluso aunque no reconozca, digamos, el iPhone nativamente, pero reconoce bien los DNG, entonces reconoce pues prácticamente todo. También DNGs de Leica, este por ejemplo es un DNG de iPhone, y bueno, pues eso quiere decir que la compatibilidad realmente es muy alta y prácticamente hay muy poquitas cámaras que tienen que irse ya a cámaras, por ejemplo, cámaras tipo bridge, o sea, cámaras de estas híbridas compactas con teleobjetivo, que a veces quedan un poco ahí en la barrera de entre aficionado avanzado, pero que hacen RAW y que a veces tardan más en ser reconocidas o directamente no son reconocidas. Pegas, pues francamente pocas. Ya digo que aparte de que es mi programa favorito, aunque estoy tratando de ser lo más neutral y riguroso posible, diría que ahora mismo solo se me ocurren dos, que son una, en determinadas fotografías cuando haces algún tipo de edición, como por ejemplo en esta de aquí, donde en esta pues lo que he hecho una pequeña edición en la que he oscurecido un poquito el cielo. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Cuando amplío al 100% se puede ver que he hecho o sea, he oscurecido el cielo con el editor de color de manera que he seleccionado los azules del cielo y los he bajado. Aquí se ve que el ajuste, por ejemplo, con estos cables que hay a modo de barandilla y con la propia barandilla, no es del todo perfecto. Habría que quizás refinarlo pues, con la máscara o con alguna otra herramienta. Pero bueno, al menos aquí en el cable pues queda bastante bien. ¿Qué ocurre? Que cuando hacemos zoom hacia atrás, ocurre de vez en cuando, y ahora por ejemplo pasa, que en este caso al 50% se puede ver como el cable se ve más claro y se ve como un halo, como que no hay un ajuste perfecto entre la máscara y el contorno del cable. Además de que aquí el cielo se ve bastante liso y cuando reduzco aquí se ve mucho más grano. Bueno, esto es probablemente debido a que la versión, digamos, que se muestra cuando estás al 50% es una versión cacheada, o sea, una caché, y seguramente pues no se cachea pues, bien o se debería de cachear mejor. Entonces, cuando reduces, a veces se reduce el problema, a veces no. Ahora, por ejemplo, sí que parece que se sigue viendo el problema. Entonces, esto despista un poco. Al hacer el revelado no pasa nada, porque el revelado sale así. Es decir, que si al 100% se ve bien, sale perfecto. El problema es que ver esto así despista un poco y genera un poco de inseguridad. Entonces hay veces gente que no se queda un poco, digamos, confundido porque no sabe muy bien pues qué va a pasar, ¿no? Pero lo cierto es que el revelado sale bien, aunque este detalle estaría bien que se corrigiera. Otra, digamos, pega o, digamos, prestación que se echaría en falta, pues quizás una herramienta para hacer el dehaze, el eliminar neblina o calima, ¿no? Que es esta función que permite, pues por ejemplo,
en paisajes, creo que aquí tengo uno, en paisajes típicamente aquí donde hay una neblina que lo empasta todo y que hace que quede una foto muy baja de contraste, pues por ejemplo Adobe ya tiene una función que funciona realmente muy bien y que elimina esta calima casi por arte de magia. Bueno, pues este programa todavía no tiene y quizás ya va siendo hora de que la incorpore, ¿no? Y realmente, pues ahora mismo no se me ocurre mucho más. También, bueno, que quizás bajar un poquito el precio, aunque tampoco lo veo tan caro. Y poco más. Realmente diría que con esto pues os he contado, digamos, a grandes rasgos y en el mínimo tiempo posible, pues un poco cómo es este programa y qué es lo mejor y lo peor de este programa. Por cierto que aprovecho a comentaros que tengo un videocurso de Capture One que quizás os puede interesar. Se llama Capture One para fotógrafos con prisa, ya que, bueno, pues está pensado para fotógrafos como tú, que no tienes mucho tiempo, y está un poco orientado pues a fotógrafos que vienen sobre todo de Adobe, de Camera Raw o de Lightroom y quieren aprender pues a disfrutar de este grandísimo programa que es el Capture One. Te dejo enlace debajo en la descripción. Solo comentarte que es un curso que ya realicé hace un año y pico, bueno, 2 años ya, así que es de una versión anterior al Capture One, que es la 11, no la 12 que os he mostrado aquí. Pero la verdad es que si te descargas tanto la versión 11 como la 20, la actual, verás que los principales cambios están sobre todo a nivel estético, que la interfaz está un poco rediseñada un poquito, con nuevos iconos y tal, pero son las mismas herramientas en los mismos sitios con unas pocas novedades más. Realmente el 98% del curso es 100% aplicable en la versión actual, en la 12 y en la actual, totalmente sin ningún tipo de cambio, salvo algunas pequeñas diferencias, pues algunos aspectos puntuales. Pero de verdad que puedes comprobarlo que el curso es perfectamente válido. Todo y eso estoy ya pensando en sacar una versión actualizada del curso con la versión 20, pero realmente será muy parecida al curso que ya tengo, solo que utilizando pues la nueva versión. Bien, pues esto es todo. Esas son mis impresiones sobre el Capture One 12. Espero que os haya parecido interesante. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Si queréis ver más contenido interesante en mi canal, suscribíos. Ayudadme a compartir el vídeo y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adeu.